Muy buen día a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Espero que estén muy bien y les cuento que estoy súper emocionado por esta nueva versión de Cotoker Community, eh, a la cual les doy la más cordial bienvenida, por supuesto. Y esta es una iniciativa que les cuento nace de nuestro propósito de liberar el potencial de las empresas, sus equipos y personas y alcanzar la más alta eficiencia operacional desde todas sus dimensiones. En esta ocasión, el ecosistema de gestión de contratos y documentos y es de Cotoker el frente digital de todas las operaciones. Porque contar con operaciones integradas no es el estándar de la industria, sino un paso más allá a través de la innovación y hacia el liderazgo que hoy convierten a nuestros invitados de MBC Abogados en los héroes que necesitó su empresa, sus procesos y personas. Entonces hoy conoceremos un poco más de su historia al digitalizar, visibilizar y automatizar los procesos de gestión de contratos y cómo lograron liberar el potencial de sus operaciones. Ellos son Margarita Sperer, abogada senior en MBC Abogado. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, ¿cómo estás, Vicente? Hola, Nicolás, hola, Ignacio, hola a todos. Yo muy bien, muchas gracias. Hola, Y también Ignacio Bolelli, socio fundador en MBC Abogado. ¿Cómo estás, Ignacio? bien, bien. Hola Nico, hola Vicente, muchas gracias por la invitación. De nada, mucho gusto a usted y gracias por estar participando en esta ocasión, que ojalá pueda ilustrar mucho de cómo se está llevando estos procesos a nivel digital y cómo está liderando la industria usted un poco desde esta iniciativa tan heroica que queremos premiar con este webinar. Y entonces comentarle un poquito más, terminando esta introducción, de qué vamos a conversar el día de hoy. Vamos a conversar sobre cómo avanza la digitalización en la industria, tanto en las firmas de abogados como a nivel general. El tema de la gestión documental es un tema para todo tipo de industrias. Todos nos desarrollamos en nuestro día a día con documentos. También vamos a hablar del impacto de la trazabilidad y visibilidad de documentos a lo largo de un proceso, la relevancia del orden y control de contratos en la gestión digital y cuáles son aquellos estándares de servicio relevantes de la gestión documental, cómo optimizarlos con digitalización, su antes y después con Cotoker. Por último, mencionarle el itinerario. Son primero 5 minutos de bienvenida, los que nos estamos tomando en este preciso momento. Luego pasaremos a media hora de conversación con MBC Abogados, donde Ignacio y Margarita nos contarán un poco cómo ha sido su experiencia en este viaje. Y luego 15 minutos de presentación, donde nuestro querido CEO Nicolás Durán nos presentará cómo funciona esta solución de gestión documental o esta función de gestión documental que tenemos en Cotoker, para terminar con 10 minutitos de una dinámica interactiva donde estamos súper abiertos y felices de recibir sus comentarios y podamos conversar e interactuar con ustedes. Dicho eso, Nico, te paso el micrófono a ti para que puedas comenzar esta conversación. Gracias, Vicente. Bueno, primero que todo, gracias Ignacio y Margarita por su presencia. La verdad que siempre es muy grato contar con grandes clientes y contar un poco la experiencia de cómo uno puede digitalizar y automatizar procesos, no solamente con Cotoker, sino que también como una buena práctica para la industria. Bueno, aquí la idea es poder un poco conversar, tener una buena plática. Voy a centrar algunos puntos importantes dentro de nuestra conversación y también luego tener preguntas e interacciones en conjunto. También preguntas que nos pueden ir haciendo la audiencia que está también ahí escuchándonos. Así que, bueno, primero que todo, la idea es centrar ciertos tópicos de cómo Cotoker dentro de M Abogado, en este corto poco tiempo, pero sí importante, nos ayuda a entender bien la lógica de cómo las personas hoy día dependen de procesos y no de personas, cómo se puede centrar la gestión colaborativa, cómo se puede generar información importante para poder generar valor agregado y eventualmente como el camino hacia el futuro, que es la integración de sistemas y la conexión entre procesos. Para partir ahí, bueno, primero que todo, Ignacio, 100% agradecido por tu gentileza de estar acá y contarle un poco tu experiencia, para que un poco la audiencia nos entienda un poco sobre, primero, qué es lo que es MBC Abogado, hacia dónde van. Un poco, cuéntanos un poco tu empresa para ponernos en contexto como cliente. Gracias Nico.
un poco para, o sea, empezar contándole lo que hacemos. MBC Abogado es un estudio que formamos hace un poco más de 10 años atrás con la Carolina Menichetti, que es mi socia, para centrarnos en asesorías inmobiliarias y corporativas. Cosa que con el paso del tiempo hemos ido creciendo con el número de abogados. Hoy día somos casi 50 personas. Integramos una nueva área tributaria que está dirigida por la Tere Kremaski. Y te diría, Nico, que nuestro foco principal, o en qué nos queremos destacar, es que siempre queremos ser, creo que existe un concepto de los abogados en que siempre son como los encargados de hacerte el negocio lento, de ponerte trabas. Siempre cuando el negocio se va donde los abogados pasa como, hay esta sensación un poco que se empantana los negocios o la dinámica de las relaciones. Nosotros, nuestro gran principio es dar vuelta a eso y queremos ser un partner para nuestros clientes. Nos interesa de sobremanera conocer el negocio en sí, de manera de aportar a él desde el punto de vista legal. Y te diría que ese principio lo hemos mantenido desde que nos formamos el estudio es algo, un principio con el cual nos ha servido mucho integrarnos a Cotoker, digamos, porque nos permite una agilidad súper rica y buena que es finalmente valorada por el cliente. Entonces, ha sido como un match súper bueno, la verdad. Tremendo, Ignacio. Ahí, nada, y yo quiero complementar también ahí como apoyo en que está siendo pionero también en la industria. Lo hemos conversado y que en el fondo nosotros hemos denominado el concepto héroe en términos de concepto de marca a las compañías que al final dan el primer paso, son los pioneros y que se atreven a romper este status quo que se da mucho en las compañías por resistencia al cambio, por distintos tipos de iniciativas y que tomen la iniciativa de visionar y empezar a trabajar sobre el futuro. Así que increíble lo que han hecho con MBC Abogado y felicitaciones también por ese tremendo, por dar el primer pie en esta industria que sabemos, como tú bien dijiste, que tiene todo esto de estigma de que son lentos, son burocracia y cómo la tecnología nos puede ayudar justamente a combatir esos dolores. En términos para un poco la audiencia entienda, aquí todos los que nos están escuchando, ¿qué es lo que hoy día ustedes hacen con Cotoker en MBC Abogado, Ignacio? Ya. Bueno, como les contaba, existen estas 3 áreas a las cuales nos dedicamos y dentro de esta área, o sea, una de estas áreas es la área inmobiliaria, que somos un equipo de 9 abogados y nosotros nos hemos especializado bastante como estudio en lo que es la renta inmobiliaria. La renta inmobiliaria es un fenómeno que empieza hace como unos 10 años atrás, en que en toda la industria inmobiliaria, sea comercial, de vivienda, oficina, etcétera, cambia el concepto de que estos bienes tenían que adquirirse y cambian a que tenían que arrendarse, ¿ya? Nosotros hemos tenido la suerte de participar en todo este proceso y haber estado en una etapa bastante temprana, ¿ya? Lo que nos ha permitido hoy día contar con varios clientes con los cuales nos piden que les manejemos el contrato de arriendo, que sería la herramienta en la cual se plasma todos los términos de la renta de cualquier tipo de activo inmobiliario, ¿ya? Entonces, lo que decidimos hacer y como el piloto o el proyecto fue, o sea, son muchos los clientes con que trabajamos y muchos los contratos de arriendo que manejamos con los distintos clientes. Y por otro lado tenemos un área comercial del cliente que es la encargada de arrendar los activos, ¿ya? Entonces fuimos capaces de identificar determinadas, o sea, de armar un proceso, de armar un workflow con nuestros clientes que nos permitiera una comunicación más ágil, dinámica, de cara a ello,
participar de su negocio en el sentido de entender que para ellos los plazos eran importantes, que los negocios se cierran en base a plazo, y digamos, después terminar este proceso de una manera súper ágil. Tremendo. ¿Ya? Entonces, ahí los conceptos, claro, de tiempo, que se centran principalmente en los plazos, que uno lo que uno quiere acá es mejorar el delivery que tiene con los clientes, esa agilidad de respuesta que está en tu ADN como compañía, y cómo Cotoker de forma empieza a ser más un facilitador para de alguna forma encabezar esta propuesta de valor que tú tienes hacia los clientes, como una herramienta de respaldo. Claro, exacto, y le da, y lo importante es la transparencia de cara al cliente, porque normalmente también esta percepción de los abogados que digamos, se empantanan todas las cosas, no tienen tiempos de respuesta, hay que pedirle expresamente cuando algo es urgente, y siempre la conversación con los clientes normalmente terminan, oye, ¿y cuánto te va a demorar en mandármelo? Claro. Esto nos permite una transparencia súper importante con el cliente, de manera que ellos sepan que está estandarizado el proceso con su abogado y que tienen tiempos de respuesta definidos, así ellos lo pueden asumir e integrar en su proceso de venta en sí mismo. Increíble, claro, o sea, al mismo tiempo Cotoker te está dando como un estándar, tú tienes un proceso y Cotoker es la herramienta que de alguna forma te determina ese estándar, tanto para tu cliente como transparencia y visibilidad, pero también internamente para el mismo abogado que se ordena, se organiza y se estructura dentro de este proceso. Oye, Claro. y muchos de acá se preguntan como, oye, yo tengo un mismo problema, me pasa lo mismo, tengo muchos documentos, y más o menos tengo el mismo dolor, como entendiendo que ya tú estás en otra parada, donde ya tienes un proceso, está digitalizado, hay una estructura, en el fondo hay un sistema que hay por detrás. ¿Cómo este proceso era antes? ¿Cómo lo hacía antes? El proceso diría que era el estándar un poco con que se trabaja con los abogados, que básicamente el cliente te manda un mail, te dice, te pone las pautas del contrato que necesita, tú lo recibes, ves si tienes más dudas, elaboras el contrato, que es el borrador, o sea, el borrador del contrato, que es donde se plasma el acuerdo comercial que tu cliente llegó, se lo mandas a él para que hayan correcciones, después te lo mandan de vuelta y a la vez hay toda una comunicación interna del estudio de abogado, porque, por ejemplo, supongamos que la solicitud me llega a mí, yo se lo designo a alguien que por mail también, que podría ser la Margarita. La Margarita trabaja con su equipo para redactar ese contrato, revisar determinados documentos, me lo manda a mí, yo lo reviso nuevamente, se lo mando nuevamente al cliente. Entonces es un trámite bien engorroso, pero también que está como muy arraigado en el ADN de los abogados, que tal vez no lo podemos cambiar, pero un poco lo que nos dimos cuenta es que es totalmente cambiable, y hay que atreverse nomás. Eso, tremendo. Esa increíble conclusión como de dar el salto, porque al final, si no uno no lo da, no innova, y la innovación trae al final el futuro de las compañías. Algo ahí quizás como hacer un doble clic, pero eventualmente vamos a ir a hablar más de lo que es la data. Pero algo que aquí a mí me encanta y que creo que es un reflejo del trabajo que han hecho ustedes es partir primero desde la base, tenían procesos y tenían que de alguna forma ahora formalizar esos procesos en un sistema, y eso hicieron a través de Cotoker. Y ese salto que por más uno diga, oye, no es inteligencia artificial, no es como tan rimbombante, es el primer salto que todas las compañías tienen que dar. Ahí yo les felicito porque ese salto es un salto cuántico de lo que una compañía necesita hacer para poder empezar a tener mayor beneficio de lo que es estar dentro de un sistema. Que son las automatizaciones, las integraciones y otros pasos. Pero esto lo comento porque en la audiencia hay muchas compañías que son visionarias y quieren como automatizar y quieren hacer todas estas cosas, pero lamentablemente antes de eso están los procesos. Cómo uno puede primero tener procesos, después cómo uno puede sistematizar esos procesos y después vienen los beneficios de lo que es
es sistematizar y construir y semillar eso. Entonces, ustedes ya han hecho ese trabajo y creo que es el puntapié, que es lo más importante y que es lo que justamente más cuesta. Y eso trae beneficios. Sí. Perdón. Ahí, sorry, Nico, ahí me escucháis que como que se congeló. Sí. No, o sea, efectivamente, y hay una, o sea, nosotros como abogados también tenemos que resguardar al cliente de que los negocios queden bien estructurados, bien llevados al papel. Tener un proceso estándar, que es algo súper poco común en la industria de los abogados, te permite reducir tu error humano o tu falla humana casi cero, ¿cachai? Y evitar eso es muy tranquilizador para uno mismo y para el cliente. Maravilloso. Oye, pasando un poco ahí preguntándote también a ti, Margarita, hablamos un poco del concepto de trazabilidad y visibilidad, como de esa transparencia que uno le entrega al cliente, de saber cómo, en qué estatus estás, por ejemplo, el contrato, y saber específicamente dónde está, porque tienes todo el proceso trazado. Por ejemplo, ¿en qué momentos de la adopción de Cotoker se dio el valor de esta visibilidad y trazabilidad de estos documentos? A ver, es súper interesante este tema de la trazabilidad, especialmente cuando trabajas, como decía Ignacio, con tantos contratos, con tantos clientes distintos y, o sea, estamos hablando de ingresar, no sé, más o menos, pueden ingresar 100 contratos dentro de un mes, entonces tienes mucho contrato en movimiento. ¿Y dónde se ve esta gran utilidad de Cotoker en este proceso? Cuando un cliente te pregunta, ¿dónde está el contrato de este activo con este arrendatario? Y uno rápidamente, a través de Cotoker, sabes cuándo lo asignaste, sabes a quién se lo asignaste y sabes en la etapa en que está, sin necesidad de estar revisando una planilla Excel o escribiendo mail a todo el equipo, quién tiene este contrato, que es un poco la forma que quizás antes se organizaba este tema. Ahora tú te metes a la plataforma y no solamente lo puedo hacer yo, o el encargado del área de arriendo, sino que lo puede hacer cualquier persona que tenga y sea usuario de Cotoker. Entonces eso ha ayudado mucho a responder más rápido y a tener esta visualización del estado en que está ese contrato. Y me imagino que a democratizar el acceso a la información, porque de repente, y esto no es un caso que les pasa a ustedes, pero sí hago la analogía con lo que podría pasarle a otras compañías, que tiene que ver de que dependen mucho de las personas y no del proceso en sí mismo. Y eso obviamente es un beneficio de estar montado sobre una herramienta como Cotoker, donde el proceso es el que cobra vida. Y como tú decías, los contratos son móviles, en el fondo no están muertos, no es como que de un día para otro, oye, te pido un contrato y se queda ahí clasificado, no, sino se va moviendo en el tiempo. Entonces, esa complejidad, si no se traza, finalmente no hay un control y no hay gestión de eso. Así que increíble lo que han construido ahí dándole trazabilidad a estos documentos, Margarita. Oye, y en términos de tú que estás ahí interactuando el día a día con los abogados, ¿cómo ves que ha sido la curva de aprendizaje en relación a la usabilidad de Cotoker? ¿Te costó mucho aprender a usar la herramienta? ¿Cómo es un poco la adopción de esta tecnología? A ver, para mí no fue difícil. Yo creo que es una herramienta bien instintiva, no es complicada. Tiene los pasos están súper claramente definidos, entonces no es difícil. Yo creo que hay que de alguna forma hacer consciente la funcionalidad de esta plataforma y en base a eso yo creo que lo maneja mucho más rápido. Es importante también que la capacitación en el uso de la plataforma no sea solamente en cómo utilizarla, sino que también en definir como el propósito de la plataforma en la organización. La organización tiene un propósito que lo dijo súper claramente Ignacio, o sea, es entender el negocio del cliente y entender que los plazos son importantes para el cliente. Ese propósito es el mismo propósito de Cotoker. Y si tú bajas esa información al equipo y todos lo entienden así, yo creo que también van a entender la funcionalidad de la plataforma y por tanto van a poder hacerla como conscientes también en su utilización diaria. Tremendo ese mensaje que comentas, porque al final, bueno, eso en gran parte a los que nos están escuchando,
es comentar que en el fondo cualquier sea la herramienta que exista, si no tiene un propósito alineado al propósito de la compañía, va a ser muy difícil que de alguna forma funcione o prenda. Y ese trabajo que ustedes construyeron creo que es un tremendo ejemplo para la industria de cómo alinear el ADN que ustedes tienen, la propuesta de valor a sus clientes, con una herramienta que los puede ayudar como una columna vertebral a ejecutar lo que ustedes quieren. Así que maravilloso lo que han construido. Y en términos de cuando uno también empieza después de un tiempo y empieza a ver de alguna forma los frutos que empieza a lograr esta transformación, que es, por ejemplo, además de tener control de la trazabilidad, de la gestión de documentos, también me imagino que empieza a ver como sensaciones y en concreto reducción de tiempos que ustedes tienen, que puede ser que antes existían muchos intermediarios, como, ¿cuál es el mayor beneficio de tener estos indicadores de control? Y esa pregunta se la abro a los dos, como que están metidos tanto en el proceso como desde la gerencia. O sea, principalmente, de nuevo, tal vez suena un poco como disco rayado, pero es desempantanar esto que son este mundo, que son los abogados, que no sabemos cuándo nos van a responder, qué es lo que es rápido para ellos, qué no. O sea, yo creo que tener transparencia en plazos ya con el, o sea, con el cliente es algo súper potente que le está entregando a él, ¿ya? O sea, al comprometer los plazos, ¿cachai? Te ayuda también después para medirte, para medir al equipo, saber cuánto, que tal vez para usted esto le suena como algo súper normal, pero en el mundo de los abogados no es, ¿ya? Te sirve para medirte a ti como equipo, si es que estáis siendo eficiente o no, saber quién está siendo eficiente o no, entonces un poco poder trabajar todas aquellas partes de tu equipo que no están rindiendo, ¿cachai? Te permite también el día de mañana mostrarle a tu cliente cómo o sea, cómo se ha plasmado eso que tú dices, que tú eres eficiente, mostrarle con datos reales que efectivamente eres eficiente y que le has cumplido con sus peticiones en X%. Yo diría como que tener esos datos sirve mucho hoy día. Y son realmente en el mundo del abogado es difícil verlo, entonces contar con ellos han sido herramientas súper potentes para nosotros y que no paramos de llevarnos nuevas sorpresas y encontrarle nuevos usos. Yo también quería agregar que era importante un poco lo que tú decías, Nicolás, antes, el tema de la democratización de la información. Yo creo que también es algo muy útil de Ecotoker en lo que ha sido para el estudio. ¿Por qué? Porque antes efectivamente uno se estaba sujeto como al orden del abogado que estaba a cargo del contrato. Y si tenía la información disponible, si la guardaba, de repente hay personas que lo escriben en papel, otras personas llevan una planilla, otras. Entonces, ahora ya eso se acabó. Ahora toda la información y la trazabilidad de los contratos está en esta plataforma a la cual yo tengo acceso, Ignacio y cualquier otro abogado tiene acceso con distintas quizás atribuciones en el uso de la misma, pero hay una información que está ahí y ya no depende del orden de nadie. Está establecido, el proceso está establecido y ahí está. Por otro lado, también nos permite identificar qué etapas son las que tienen más como estancamiento, y eso también te permite revisar el proceso y decir, oye, si es que aquí siempre nos estancamos, acá hay que revisemos esta etapa, ¿qué está pasando? Entonces eso también te permite solucionar estos problemas, estos como nudos ciegos de repente. Y finalmente, el objetivo final que es entregar un trabajo más eficiente y como decía Ignacio, todo esto está medido, o sea, podemos medir el plazo total en que nos demoramos finalmente en hacer un contrato de arriendo según la dificultad de cada uno, porque también te permite llevar un control según, filtrar, o sea, tú ingresas tanta información a la plataforma que eso te permite el día de mañana saber los contratos grandes, los contratos chicos, toda esa información y poder definir los plazos en que te estás demorando en cada uno. Increíble, increíble. O sea, al final lo que veo cuando escucho a Ignacio y Margarita, como decir, como el mercado de los abogados es como, es bastante análogo, por decirlo de una forma, y no es muy digital.
y hoy día yo lo escucho siendo como una compañía data driven, que es como yo puedo saber el performance de mi abogado, yo puedo saber en el fondo en qué momento está estancado este proceso, o sea, 100% basado en la data, y es maravilloso que desde la esencia del mercado que ustedes vienen, están siendo una compañía data driven, que se maneja en función de los datos que hoy día existen en la operación y no por tincado o por el trabajo. Así que es increíble, es una pequeña transformación, pero muy grande, y creo que es la semilla que en el fondo todas las compañías deberían seguir para poder ir avanzando. Para ir cerrando un poco la conversación, finalmente, como en términos de su visión, ¿por qué Cotoker es la herramienta que ustedes ven? Como, ¿cuál es el planteamiento que es más al futuro también? ¿Qué es lo que se están imaginando? ¿Cuáles son los siguientes pasos también? ¿Por qué Cotoker es la herramienta? A ver, usamos Cotoker para automatizar este primer proceso, que era el proceso que más repetitivo en cuanto a volumen teníamos, ¿ya? Ese fue nuestro piloto, esa fue nuestra apuesta. A mí personalmente me costó mucho, o sea, siempre yo sentía que el trabajo del abogado iba a ser difícil, poder automatizarlo de esta manera, sistematizarlo, etcétera. Pero ahí nos juntamos contigo, Nico, y como que me dijiste que era posible. Yo seguí pensando que no era posible. Y no me convencía hasta tener la herramienta lista, ¿ya? Pero en el fondo, hoy día el desafío que se nos viene es tratar de seguir esta como cruzada que nos ha dado tantos buenos resultados de cara a nuestro equipo y de cara a nuestro cliente, y buscar otros procesos legales que sean susceptibles de integrarlos con Cotoker para poder obtener todos los beneficios que te contaba antes, ¿ya? Yo creo que por ahí va el tema, y ver cómo usarlo también como una herramienta de comunicación interna, ¿cachai? Eso ya no tal vez solo para contratos, sino que otros procesos que pueden ser incluso hasta administrativos, ¿cachai? Como mandar cotizaciones a un cliente. No sé, ver temas de vacaciones, consultas como legales que nosotros los abogados necesitamos a veces saber datos o cosas que necesitáis mandar un mail y preguntar a cada uno. Tal vez subirlo a Cotoker y digamos hacer una plataforma de discusión de problemas o soluciones jurídicas que necesitáis apoyo, ¿cachai? Y que eso quede en alguna parte para poder volver a consultar de una manera rápida y eficiente. Yo creo que por allá va el tema y por allá van los desafíos, Nico. Maravilloso, Ignacio. Y perdón, y ver la integración con los sistemas de nuestros clientes, pues, que en eso estamos nosotros. Ahí, Margarita, yo sé que ahí decía como, sí, eso tenemos, vamos 100%, y nada, me encanta como que siguen visionando hacia el futuro. Para nosotros desde Cotoker es un honor y poder trabajar con usted y poder ayudarlo en esta trascienda de su crecimiento, y de seguir de alguna forma ayudando a que su propósito a sus clientes sea justamente se cumple el 100%. Y ahí creo que lo que comentaste va el clavo, que tiene que ver, una vez que uno digitaliza el proceso, tiene data de ese proceso, la analiza, ve dónde están los cuellos de botella, qué se mejora o no, empieza a gestionar eso en el día a día, se comunica, empiezan a haber estas brechas donde uno dice, oye, ahora podemos integrar este sistema, que es el del cliente, ahora podemos armar este otro proceso y conectarnos a este otro proceso, entonces hay una conexión de procesos, y así uno empieza a construir un ecosistema que ya no es un solo proceso, sino que un ecosistema de procesos que finalmente te transforma tu operación de la compañía. Y creo que eso es lo que vamos a trabajar en conjunto durante este tiempo. Cuenten con nosotros en ese apoyo para poder seguir ayudándolos a armar el tremendo negocio que han construido. No sé si quieren cerrar con algunas palabras, pero entiendo que ya ahí, Vicente, estamos como en el tiempo para poder pasar a la sección del demo.
Así que ahí, Igna, te dejo ahí unas palabras, Margarita, como para algo que quieran decir al final. ¿Alguna invitación a la industria? No, o sea, básicamente la invitación a la industria, una invitación a atreverse, a no pensar que lo que hacemos como abogados es algo que solo lo hacen los abogados. Los estudios de abogados tienen mucho de empresa. No somos distintos al resto de la gente. La manera que manejamos los problemas no tiene nada distinto a cómo se manejan en otras empresas. Entonces yo creo que la invitación es a ver tal vez los estudios como una empresa que puede ser más eficiente y pasar de ser alguien digamos, un ente que presta asesorías personales a una empresa que tiene que maximizar sus costos, ser eficiente, generar un producto único de cara a su cliente. Un poco, yo creo que esa es más que la invitación, tal vez el deber que tenemos como abogados de subirnos a todas estas transformaciones que se vienen. Y agradecerte a ti que, en verdad, la manera en que a mí yo dije, el Nico nunca me va a entender, porque yo cuando empezamos hablando, tú no era mucho lo que sabías de los estudios de abogados. No te había tocado trabajar dentro de un estudio de abogados, no sabías bien cómo funcionaban los abogados y yo creo que te explicamos y en un par de reuniones pudiste entender el problema y proponer una solución de manera súper rápida. ¿Cachai? Entonces yo creo que eso también fue clave dentro del desarrollo de la herramienta. Tremendo, Ignacio. Yo también quería agregar una cosita, Nico, aprovechando, desde la experiencia más... Yo creo que hay que perderle como el miedo a la inteligencia artificial, como que a veces nos genera un poquito, se nos hace difícil, creemos que no vamos a poder, como decía Ignacio, y se puede, y te ordena mucho los procesos. Entonces, y te obliga primero a identificar, como decías tú, el proceso, y después te lo ordena, y es una herramienta maravillosa. O sea, de verdad. Y también felicitar al equipo Cotoker porque son súper... O sea, cada vez que uno quiere hacer una mejora, están ahí, te entienden rápido. Entonces, aprovecho también de ahí de felicitar a todo el equipo porque funcionan bien, tienen muy buena respuesta y entienden rápido como las necesidades que tenemos en el día a día. Gracias, Margarita. Gracias, Ignacio. La verdad es que ustedes son un ejemplo y nosotros seguimos los buenos ejemplos, seguimos nuestros clientes, así que también tenemos, ojalá, esa adicción por satisfacer las necesidades de nuestros clientes y nada, pues ayudarlos, como decía, a cumplir su propósito, sus objetivos del negocio. Oye, los quiero agradecer por esta tremenda conversación. Muchas gracias por compartirla. Creo que es una tremenda enseñanza que podemos darle a la industria. No solamente a la industria de los abogados, como decía Ignacio, el concepto de contratos, documentos, está en todas las compañías. Todas las compañías tienen contrato. Entonces, esto también se extrapola al mundo del retail, al mundo de la manufactura, etc. O sea, todos convivimos con documentos. Acá está obviamente el ojo del huracán, porque son las personas que redactan y básicamente construyen los documentos, pero todos vivimos en el mundo de los documentos. Así que es algo que también se deja bien abierto para que cualquier compañía que esté acá o que nos vaya a escuchar después en el futuro quiera compartir con nosotros y conversar sobre cómo podríamos ayudarlo a mejorar la gestión con sus contratos y documentos. Así que muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, Margarita, por este tiempo. Y bueno, justo ahí había una pregunta, no sé si le alcanzaba a responder, Vicente. A ver, veamos. Consuelo nos pregunta: hola, muy bueno el webinar. ¿Nos podrían contar cómo ha mejorado la relación con los clientes gracias al uso de Cotoker? Gracias, Consuelo, por tu pregunta. ¿Qué dicen, chiquillos? ¿Cómo piensan? Bueno, a ver, esto principalmente ha ayudado a mejorar en el sentido de respuesta, ¿ya? En los plazos de respuesta. En la entrega, o sea, cuando ellos te preguntan cualquier cosa asociada a su contrato, el poder responderles rápido, mandarle la información rápido y también
si hay cualquier problema con un contrato, identificar rápidamente en qué etapa está. Yo creo que eso ha ayudado mucho a que el cliente, como a fidelizar a ese cliente y decir, ya, confío en este equipo, confío en MBC. Así que yo creo que eso ha sido uno de los grandes resultados que ha tenido Cotoker frente al cliente. Qué buena. O sea, Margarita, no es solamente el tener una respuesta en qué estado está su contrato, sino también va mejorando con el pasar del tiempo un poquito la relación con el cliente en el tema de la confianza que se va generando. Si es que entiendo bien. Súper, súper interesante. Oye, ya pues, nada, muchas gracias Ignacio y Margarita. La verdad son nuestros héroes, por eso el concepto de este webinar son los héroes de la gestión documental. Así que gracias por ser este héroe y nada, por darle las señales correctas al mercado de que también hay que ponerse una capita y nada, pues salir un poco del balcón, romper el status quo y hacer lo que ustedes están haciendo. Así que un aplauso ahí para el aplauso por ustedes. Tremenda conversación nos regalaron hoy día. No, gracias a usted. Gracias a usted por la invitación y por el apoyo en hacer esto y también por atreverse con nosotros. O si también ustedes fueron los primeros abogados con que trabajaron. Gracias, Ignacio. Con mucho gusto. Oye, Nico, entonces ahora continuamos con un demo de más o menos por dónde va la solución que usa MBC Abogado o la gestión documental a nivel general, ¿cierto? Así es, Vicente. Entonces, a ver, primero lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Ya aquí te dejo el espacio para que compartas la pantalla. Ya, entonces se debería estar viendo mi pantalla y aquí lo estoy mostrando básicamente Cotoker. Como ustedes saben, Cotoker es una herramienta, es un software que funciona en la nube, que principalmente se dedica a digitalizar y automatizar flujos de trabajo para hacer fluir la gestión de las operaciones del día a día de cada uno de estos clientes, tal como lo hemos hecho con M Abogados. Y en este caso, lo que les voy a presentar es un demo de cómo nosotros podemos gestionar documentos. Y lo vamos a hacer en dos niveles. Un nivel va a estar basado principalmente en yo tengo un contrato y ese contrato tiene que pasar por distintas etapas, tal como lo hace hoy día M Abogado. Y finalmente yo lo que quiero es trazar en qué etapa está ese contrato y ir interactuando en cada una de estas etapas. ¿Ya? Eso es un proceso. Y luego también nos vamos a navegar en un proceso donde yo quiero construir un documento, que puede ser un documento legal relacionado a un contrato, por ejemplo, arriendo como M abogado, o podría ser otro tipo de documento, como, no sé, un script, una normativa, que yo necesito de alguna forma editar y elaborar con validaciones respectivas hasta que ese documento sea un documento oficial de la compañía y para eso pase un traspaso. Entonces, voy a hacer esos dos demos y también les voy a explicar un poco cómo funciona la plataforma por detrás. ¿Ya? Así que acá está un poco el ecosistema de nuestra herramienta, está nuestra plataforma Lowcode, que es donde básicamente construimos los flujos de los demos. Está el aplicativo móvil, que funciona para Android y iOS, donde uno puede gestionar todos los flujos de trabajo que nosotros gestionamos, entre ellos gestor de documentos que hay que mover. Y también está nuestra vista web, donde básicamente tú puedes acceder desde cualquier navegador. Entonces, voy a minimizar ahora y voy a ir solamente a una pantalla y vamos a partir el demo. Entonces, pensemos que estamos en una compañía similar a la de MB Abogados, ¿ya? Y estamos dentro de Cotoker, entramos en nuestra barra azul y en esta barra azul no está básicamente los distintos flujos de trabajo. Vamos a ver el flujo que se llama gestor documentos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en un gestor de documentos? Es un proceso que tiene distintas etapas, donde un documento va pasando por dicha etapa y dentro de cada etapa se van haciendo distintas interacciones para que ese documento vaya pasando de un lugar a otro. Entonces,
lo que vamos a hacer primero que todo es iniciar esta etapa. ¿Y cómo se inicia esta etapa? Bueno, justamente adjuntando el documento el cual yo quiero trazar. Imaginémonos esto un requerimiento que viene de un cliente, tal como lo hace MBA Abogado. Oye, necesito redactar un contrato de arriendo y nada, lo necesito básicamente en una fecha en específico. Entonces, bueno, lo necesito para el día mismo, de dónde viene este documento, el tipo de documento, y adjuntamos el documento respectivo. Aquí puede ser cualquier tipo de formato de documento, ya sea un documento PDF, un documento .doc, entre otros. Entonces aquí vamos, por ejemplo, a hacer el contrato un contrato de ejemplo. Entonces, una vez que nosotros creamos este formulario y lo enviamos, se va a crear el documento en un estado inicial, que es el documento de validación de jefatura, porque es justamente la primera validación que vamos a pedir. Estos estados que dicen validación de jefatura, subgerente, se pueden llamar como dependiendo del tipo de proceso, ¿ya? Después les voy a mostrar un poco de cómo desde la vista del proceso de MBA Abogados, este proceso sería más customizado para un cliente. Aquí estamos haciendo un demo genérico para el entendimiento global. Entonces, yo al entrar acá dentro de este contrato, como solicitante, yo voy a estar dentro de un canal de comunicación y decir, hola, necesito su validación urgente para este documento. Entonces, yo voy a poder tener una conversación con las distintas personas que interactúan dentro del documento que estoy generando, y al mismo tiempo yo entrando con otro usuario que también es parte de esto, voy a poder tener una conversación. Hola, lo estoy revisando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Se está dando una conversación que dentro de la misma herramienta donde existe el contrato y está en las distintas etapas, estamos gestionando el contrato. Entonces, ¿esto qué es lo que permite? Eliminar todos los correos que hoy día existen entre contratos, porque siempre nosotros nos enteramos que hay una pila de correos que dan feedback de un contrato o de un documento, sabiendo que esto tiene que ser de forma más eficiente a través de un chat. Y lo que nosotros hacemos es que dentro del concepto de documento habilitamos un canal de comunicación donde todas estas interacciones se pueden ir dando en el mismo contexto y queda trazada esta conversación. Y de esa forma esta persona puede validarlo. Entonces, yo ahora como validación de jefatura, que soy un otro usuario, voy a probar este documento. Este usuario se llama Kerry y vamos a probar este documento. ¿Y qué va a pasar? Ahora va a pasar a un segundo estado, que es la validación de la subgerencia. Y la validación de subgerencia es otro usuario respectivo. Entonces, ¿quién es en la validación de subgerencia? Vamos a hacer que la subgerente sea alguien, que es otro usuario, que es parte de esta conversación. Hola, estoy ok, voy a firmarlo. Voy a validarlo, voy a hacer el sign off, la firma. Entonces, voy a aprobar el documento y no va a haber comentario, está todo ok. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Hace que el documento siga avanzando y ahora pase la última validación, que es la validación de gerencia. Y en esta validación de gerencia voy a dar el último visto bueno, donde se va a aprobar el documento. ¿Y qué es lo que ha pasado? Voy a tener la traza de todo el proceso para poder validar y gestionar un documento, que fue durante estos 4 etapas. ¿Qué más puedo hacer acá? Bueno, si yo quisiera construir filtros, como por ejemplo un filtro por, oye, ¿quién tiene asociados estos documentos? También puedo saber a quién están asociados estos documentos. Por ejemplo, en el caso del estudio del abogado, serían los abogados que están básicamente redactando estos documentos. Pero en otro caso, podría ser también a quién es el responsable o en qué etapa está y de quién depende estos documentos. Así podría construir otros documentos de acuerdo a los tipos de documentos, entre otros filtros que se pueden ir construyendo. Entonces, lo interesante acá es qué es lo que nosotros podemos ir midiendo y cuál es la data que nos va entregando este proceso.
Entonces, acá, por ejemplo, nos puede ir mostrando data de los SLA, o sea, de los tiempos que nosotros nos vamos demorando en construir un documento y que se valide, y cuánto tiempo nosotros tenemos en promedio. Y luego podemos ir viendo en cada etapa cuánto tiempo se va demorando cada etapa, de tal forma que construimos un pequeño semáforo para ir viendo si un tiempo determinado se está demorando más de la media o más de un parámetro que se puede definir. Nosotros podemos de alguna forma alertarlo y enviar una alerta diciendo como esto se está demorando más de lo que corresponde. Y así siempre ir gestionando que los tiempos que tenga el documento por construirse o por validarse siempre se vayan cumpliendo, que tiene que ver un poco con el objetivo y propósito que nosotros teníamos, en este caso con nuestro gran cliente de M de Abogados. Al mismo tiempo, este proceso que yo le estoy mostrando no es más que un flujo de trabajo, que si uno va a la plataforma, ahora no como usuario funcional, sino como usuario administrador del proceso, que en este caso puede ser Margarita o Ignacio, yo puedo construir cómo funciona este proceso y cómo se enriela entre un estado y el otro. ¿Ya? Y esto es interesante porque si yo quisiera construir o customizar mi flujo de trabajo, es decir, quiero agregar más etapas, quiero agregar etapas intermedias, quiero eliminar otras, yo podría perfectamente construir y mejorar esto. Por ejemplo, voy a hacer que de la etapa ahora de publicado pueda volver a edición. Imaginémonos que es algo que es real, porque podemos bajar el documento y tengo que volver a editarse. Entonces yo dentro del mismo flujo de trabajo puedo hacer que vuelva ahora a la etapa, perdón, de publicado, ya puede volver a edición, me equivoco. Lo que puede hacer es que vuelva a la etapa de creado, que es otro estado. Entonces, voy a guardar esto. Y lo que va a pasar es que en esta modificación, ahora van a poder ver que también puedo volver de publicado a creado. Es decir, ahora cambié el flujo de cómo funciona. Y si yo voy a mi demo, que es justamente el que estaba haciendo antes, voy ahora a un proceso de número 2. Perdón, a un proceso que está en la etapa. Me cambié esto en un proceso distinto, que lo cambié en el. No, está bien. Bueno, voy a poder irme de un proceso a otro, o sea, de un estado a otro, algo que no podía hacer. Entonces voy a modificar el flujo. Y esto lo puedo ver directamente en el caso funcional. Eso en el caso de un documento que queremos trazar, que puede ser un contrato de arriendo, puede ser cualquier documento que necesito ir viendo en el tiempo. Todas estas etapas se pueden ir customizando con la herramienta, uno puede ir definiendo, y el resultado que tiene en concreto es ir midiendo estos tiempos y ir gestionando en tiempo real en un solo contexto. Ahora vámonos, por ejemplo, a otro demo que tiene que ver con la creación de documentos. Es decir, ahora yo quiero que además Cotoken me ayude a construir el documento, a redactarlo, ¿ya? Cotoken tiene una tecnología que hicimos un demo hace unos webinars atrás que permite construir documentos, ¿ya? Nosotros lo llamamos notas, ¿ya? ¿Y cómo funciona esto? Yo voy a ingresar un nombre de un documento, por ejemplo, voy a hacer procedimiento, no voy a poner contrato de arriendo, número 1. Y esto es algo que viene directamente de finanzas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Nuevamente se va a crear una tarea, o lo que nosotros llamamos un card, pero en este caso, además de crearse el card, como pueden ver, también se creó un documento, que sale ahí, contrato de arriendo número 1. Y yo al seleccionar ese documento, voy a visualizar lo que es un documento en Cotoken. ¿Ya? Un documento en Cotoken es muy similar a lo que es un Word o un Google Docs, que tiene básicamente un editor para poder construir documentos. Aquí voy a ir al editor en página completa para que se pueda ver bien. Y este editor lo que ofrece es similar a un Word. Entonces voy a decir, esto es un documento judicial. Y yo podría, por ejemplo, acá darle distintos estilos. Lo podría enmendar, lo podría acoger. Y nada, podría incrustar imágenes, podría básicamente a construir un documento hecho y derecho, pero con las capacidades de que están integradas dentro de la misma herramienta. Puedo saber cuánta gente está conectada,
puedo saber, puedo ver las revisiones de los controles de cambio, todo lo que tiene básicamente un gestor para poder manejar tus documentos. Y lo interesante es que esto lo llevo después de un workflow. Entonces, yo, por ejemplo, hice la versión 1, soy el usuario número 1, puede ser un abogado número 1, y quiero avanzar al siguiente paso. Entonces, lo que voy a hacer es, una vez que yo lo cree, lo voy a publicar, y una vez que queda publicado, bueno, aquí yo tengo distintas alternativas. Bueno, aquí está el cambio de estado que hice, lo podría volver hacia atrás también. Entonces, voy a crear otro, y así puedo ir creando múltiples documentos y tener validaciones, puedo ir redactando estos documentos, y en función de las validaciones, estos documentos pueden ir quedando en producción o listos para entregarle a un cliente. Entonces, esto es otra herramienta que tenemos que no tiene que ver solamente con la trazabilidad de un cliente, un usuario suba un documento en PDF, sino que Cotoker también tiene la forma de construir documentos y ir validando en la misma herramienta. Así que eso es otro modelo interesante que está dentro de las herramientas de Cotoker y que permite de alguna forma generar trazabilidad del documento y además construir y crear los documentos en el tiempo. Entonces eso es algo que obviamente es un diferenciador importante porque uno dice, oye, existen herramientas como Google Drive, como Dropbox, que uno almacena documentos, pero en esas herramientas tú puedes crear documentos, no, es para almacenar. Nosotros tenemos la creación del documento y además el almacenamiento. Pero después está el mundo, el concepto de los flujos de trabajo. Uno puede validar, hay etapas en el proceso, puede uno customizar las etapas, puede uno garantizar el tiempo que un documento está entre un lugar y una etapa, puede de alguna forma hacer que un documento nunca esté desactualizado. Bueno, todas esas preguntas que son los dolores que tienen nuestros clientes y en general el mercado de los documentos, nosotros las satisfacemos con Cotoker, ¿ya? Que no se pueden satisfacer ni con un Google Drive, ni con un Dropbox, ni con ninguna de esas herramientas o un SharePoint que gestionan documentos. Ahora, por ejemplo, yéndome a otra pantalla, les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería un MBA abogado a nivel de proceso. ¿Ya? A nivel de proceso, cómo esto se vería para un cliente que dice, oye, yo tengo este problema, pero tengo mi propio proceso de documento. Entonces, ahora me voy a la plataforma y como pueden ver, acá tengo el proceso de MBA abogado, de cómo funciona de alguna forma su forma de estructurar documentos, que es un proceso de 9 pasos. O sea, los que les mostré eran procesos genéricos de 4 pasos, pero este proceso que es de 9 pasos, obviamente es cómo esto cobra luz en un caso real hacia un cliente. Entonces, vamos a verlo como en términos de flujo y diagrama. Esto es todo dentro de la herramienta. Entonces, por ejemplo, MBA Abogado parte con la solicitud de un cliente, donde un cliente le solicita un contrato de arriendo, como ejemplo, y luego este contrato tiene una asignación a un abogado, que esa asignación puede ser manual o automática, y se crea un código interno para el seguimiento de dicho contrato. Luego pasa a la preparación de contrato, es decir, oye, vamos a preparar, ver que esté todo esto listo, vamos a redactar el contrato, y una vez que esté redactado y validado, se pasa un proceso de firma. Y todos sabemos que los procesos de firma en un workflow se demoran porque hay que de alguna forma estar haciéndole seguimiento a las personas que tienen que firmar. Y una vez que firman, se recepciona el contrato firmado. Luego, como es un contrato que tiene que ser legalizado, pasa a la notaría. Entonces hay una etapa de notaría. Luego hay un contrato en la recepción de la oficina, o sea, pasa a la notaría, llega a la oficina, luego se escanea el contrato, se digitaliza y luego se entrega al cliente. Y ahí termina el proceso. O el contrato también se puede caer. Entonces, ¿por qué le muestro este proceso? Porque esto es básicamente lo mismo que les mostré recién, solamente que es un proceso que se customizó, que se agregaron etapas específicas que el cliente tenía que estructurar en su proceso y se arreglaron las reglas de negocio que están todas implícitas en la herramienta. Y eso es un poco el valor que nosotros vamos generando. Un proceso genérico que le sirva a todos, pero después yo puedo adaptarlo a mis necesidades con la herramienta que nosotros tenemos y que hemos creado. Y ahí está un poco el valor de Cotoker en esa personalización que uno podría hacerle a los contratos y los documentos a través de estos flujos de trabajo, canales de comunicación y dispositivos móviles. Así que ese era el gran demo que tenía. Yo creo que esto le puede servir no solamente a las empresas de abogados, tal como decía también,
le puede servir a las empresas que hoy día manejan y gestionan muchos contratos. Tenemos varios clientes que también manejan este tipo de procesos. Y que nada, el valor que tiene es justamente la diferenciación de meter los documentos en un flujo de trabajo donde pueden interactuar más personas, donde haya un contexto de comunicación interna para gestionar estos contratos y asegurar mejora los tiempos de respuesta para dicha creación, validación de los contratos, que los documentos nunca estén desactualizados y muchos otros beneficios que nos entrega la data gracias a la trazabilidad de nuestros procesos. Así que eso es todo lo que les quería presentar. Espero que les haya gustado y feliz también de poder recepcionar su feedback en cualquier momento para poder atender sus necesidades. Así que muchas gracias por el webinar de hoy día y Vicente, ahí te dejo la palabra. Bueno, Nico, tremendo. Oye, muy bacán el demo y estoy contento. No sé si el webinar que más me ha gustado, pero salió muy bueno. De hecho, se nos pasó la hora volando. Estamos un poquito pasados de lo que habíamos dicho inicialmente, pero porque lo hemos pasado bien, yo creo. Así que me voy súper contento. Pasamos ahora a la etapa de preguntas. Disculpa, tenemos una pregunta de Macarena Concha. Nos dice, vamos a ponerla acá en pantalla. Hola, este proceso, ¿cómo se le transparenta al cliente? ¿Ellos pueden ver el estado de sus pedidos en el sistema? Muy buena pregunta, Maca. Yo siempre, yo obviamente, como tú, gran abogada que tú eres, no puedo hablar algo puntual de cómo se hace en el cliente, pero sí te puedo hablar de la plataforma en genérico. Entonces, efectivamente, tú podrías de alguna forma automatizar el estado que tiene un contrato para un cliente. Por ejemplo, poder dentro de esa herramienta tener una tecnología de bot que podría, a través de una regla de negocio, informar el estado al cliente de su contrato y le podría llegar un correo directamente, automáticamente del seguimiento en qué estado se encuentra su contrato. Sería un ejemplo. Y lo otro es que a través de Cotoker, nuestros partners también, trabajamos con muchos partners, como ustedes lo saben, también construyen desarrollo custom, donde pueden crear interfaces conectadas a nuestra API Cotoker, donde justamente pueden crear portales para poder hacer consultas del estatus de, en este caso, un documento puntual. Entonces, efectivamente, también se podría construir un portal donde un cliente entrara, pusiera el número de su contrato o el cliente y le mostraría en qué contratos tiene y en qué estado está. Así que eso también se podría hacer, sería con apoyo de un partner en este caso. Buenísimo. Qué interesante la pregunta porque, claro, ya entendemos que desde la perspectiva interna de la empresa, como nos comentó ahora MSA Abogado, se puede mejorar de alguna forma los tiempos de respuesta ante las preguntas de los clientes, se puede mejorar con ello también en un mediano plazo la relación que se tiene entre clientes, dada la confianza que se genera, pero ya lo que nos plantea Macarena y que se puede, y me parece grandioso que lo exponga acá, es como abrirle una ventana a los clientes y es transparencia total de en qué estado está su contrato y en un par de clics. Así que eso yo creo que sin duda es un sentido, un norte hacia donde debiese apuntar también este tipo de servicios y sobre todo funcionando así en digital. Es una apreciación que me llevo personal. Y bueno, ya un poquito pasaditos de la hora, pero podemos dejar tiempo para una pregunta extra, yo creo. Si es que alguien se anima a preguntarla, que yo con alguna duda, la podemos incluir. Daría 30 segundos más para eso y si no, ya ir cerrando nuestro webinar. Oye, nada, también ahí agradecer a la audiencia y también dejar ahí, entiendo Vicente, y confírmame que nuestro video va a quedar en nuestra página de LinkedIn para que también lo puedan reproducir en el futuro, en el caso que por un tema de tiempo, están en el trabajo, tienen una reunión, no podían ahora, puedan verlo después a través de nuestro perfil de LinkedIn en Cotoker. Así es, tenemos nuestro tercer webinar. Hemos aprendido mucho, lo hemos pasado súper bien y sobre todo es conocimiento y datos útiles, entender cómo se están moviendo los líderes de la industria
es lo que nos van dejando estos webinars, así que no solamente van a quedar con en nuestro LinkedIn, nuestro YouTube, nuestras redes sociales, invitadísimos a seguirnos a todo esto, sino van a encontrar también los webinars pasados, los webinars que ya hemos celebrado con COPE, con Grupo Patio, entonces a su disposición para que puedan revisarlo y entender más de cómo funciona esta plataforma. Mientras no lleguen más preguntas, hago también paso la invitación cordial y formal a que puedan probar Cotoker. Van a encontrar el link de Cotoker en los comentarios, el link, perdón, del calendario de nuestro aquí presente Nico Durán, para que puedan agendar cualquier tipo de reunión, resolver alguna duda, incluso solamente visitando cotoker.com van a poder probar la herramienta con sus propias manos, por su cuenta, van a darse cuenta de lo intuitivo que es y lo fácil que van a poder empezar a configurar su flujo ahí, totalmente gratuito, nuestra demo que está arriba en el sitio web. Así que cotoker.com, también les voy a dejar el link en comentarios. Buenísimo. Oye, Vicente, yo como haciendo una despedida, agradecer nuevamente a Ignacio, a Margarita, al equipo MD Abogados, agradecerte a ti por tu tremenda gestión, agradecer a la audiencia y a todo el equipo Cotoker ahí que siempre nos está escuchando. Y nada, un poco darle el mensaje a todos estos que tienen ganas y que tienen esa sensación de dar el paso, pero no se han atrevido. Nosotros estamos acá evangelizando una industria de los procesos, una industria que no es fácil porque los complejos generan mucha resistencia, los procesos generan mucha resistencia entre las compañías, pero es el camino para poder automatizar y digitalizar una compañía. Las empresas del futuro, para que las personas puedan elevar su potencial y de algunos sacar lo mejor de uno dentro de una empresa, dependen únicamente de esto. Si no, vamos a seguir siempre con los incendios, básicamente sin el control y como siempre en el pasado. Así que la invitación acá es que a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar se atrevan a poder digitalizar sus procesos, no necesariamente con una herramienta como Cotoker, puede ser básicamente con lo que ustedes decían que hay que hacer, pero den el paso porque es la transformación que el humano necesita y lo que necesitamos nosotros para, como personas, elevar nuestro potencial. Así que con eso yo al menos puedo cerrar mi participación y nada, pues dejarlo también invitado al próximo webinar que estemos haciendo con otras grandes experiencias y héroes que compartimos al día a día. Tremendo, Nico. Extiendo ahí también la invitación a seguirnos en redes sociales para que estén atentos a lo próximo que se viene, otros webinars. Quizá el próximo vaya a ser uno mucho más ceñido a tu industria y puedas aprender algunas buenas prácticas de los que lideran acá y de los que en su momento se atrevieron, y como dice Nico, hay que dar ese paso, sea con nosotros o no. Es mandatorio en algún momento, un deber el poder digitalizar procesos, simplificar los procesos, porque cuando los procesos son simples, las vidas también son más simples. Como ya hemos aprendido en algunos webinars atrás, algunos testimonios que nos conmueven y nos hacen ver que el propósito que estamos buscando, de alguna forma lo alcanzamos en algunos clientes y queremos seguir extendiendo eso. Así que también me despido y muchas gracias a todos por la convocatoria hoy día, por su participación. Let's make the workflow. Make the workflow. Abrazo. Chao, chao. Abrazo. Chao, chao.